Como es de costumbre, vamos a comenzar con oración, a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, Señor y Dios de nosotros y mío, Señor, venimos ante tu presencia con acciones de gracias, Señor, por la forma como tú obras en nuestras vidas. Padre, siempre damos gracias y no cesamos de dar gracias por el privilegio que podemos, Señor, de venir a tu casa y de congregarnos, de poder alabarte, Señor, poder estar en comunión con los hermanos y poder escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que en esta noche tú hables a nuestros corazones, que tú hables primeramente al mío, Señor, y que tú permitas que no solamente seamos confrontados, sino que podamos poner en práctica, Señor, los principios y las verdades que vamos a ver en esa noche. Padre, utiliza mis labios y utiliza mi mente como instrumento tuyo, Señor, y que sea tu nombre el cual sea alabado y exaltado en esta noche. Padre, te damos las gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Acompaña a los que todavía están de camino, Señor. Y te pedimos todo esto con acciones de gracia en el santo nombre de tu Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No sé si algunos pudieran relacionarse con esta ilustración. Posiblemente los que hayan trabajado en una empresa o en una compañía de alto desempeño o de un gran personal posiblemente entiendan lo que vamos a decir. Pero en muchas compañías y en muchos lugares de trabajo y laborable, periódicamente realizan una evaluación del personal, el cual se denomina una evaluación de desempeño o una evaluación laboral. ¿Y en qué consiste esa evaluación? Consiste en que viene un supervisor o uno de los directores o uno de los jefes y se le acerca a un área, a un departamento, a una persona y comienza a evaluar el desempeño de esa persona de esa área. Comienza a identificar y a señalar cuáles son las fortalezas de esa persona. También evalúa y señala cuáles son las debilidades de esa persona con relación a su desempeño en la compañía. Y al mismo tiempo le da una recomendación de cuáles son algunas medidas que puede tomar de manera que ese empleado pueda mejorar en su desempeño. En otra palabra, es una persona que viene y examina, critica y exhorta al empleado a recibir un mejor desempeño moral. Y en cierta forma esto es bueno porque ayuda al empleado a ver cosas que no se puede ver a simple vista o ver cosas que a lo mejor él mismo no se había percatado. Eso lo ayuda a afirmarse en aquella fortaleza que él tiene, pero al mismo tiempo le ayuda a identificar sus debilidades y poder recibir recomendaciones de otra persona que tiene mayor conocimiento y mayor experiencia. Y todo esto se hace con el propósito de siempre seguir avanzando y de siempre poder seguir mejorando en lo que es su desempeño laboral. Ahora, tomando esa imagen, imaginen que a nosotros nos fueran a hacer una evaluación laboral, pero en vez del desempeño de nuestro trabajo, de nuestra vida espiritual. Imagine que venga una persona y examine nuestra vida espiritual, que examine nuestra relación con el Señor y vea cuáles son las debilidades que nosotros tenemos, señale cuáles son las fortalezas, señale cuáles sean las debilidades y al mismo tiempo nos exhorte y nos diga, mira, estas son las áreas que tú tienes debilidad y estas son las formas en las cuales tú puedes mejorar. Imagínate esa persona que venga y no haga esa evaluación, pero más aún, imagínate si esa persona fuera Jesucristo. Si Jesucristo de una forma u otra estuviera aquí y pusiera una mesa y comenzara a llamar uno por uno a nosotros y decirnos, mira fulanito, mira mengano, mira Eddie, después de haber examinado tu vida, después de haber visto tu testimonio y haber examinado cuidadosamente, estas son las debilidades de tu vida que yo he encontrado y estas son las fortalezas y para que tú puedas seguir caminando conmigo y tú puedas mejorar en tu relación conmigo, estas son algunas de las medidas que tú debes implementar en tu vida cristiana. ¿Qué tan impactante sería eso para nosotros? ¿Qué tan trascendente sería para nosotros que Jesucristo haga una evaluación de nuestra vida y al mismo tiempo nos dé sus recomendaciones, o mejor dicho, sus mandatos de qué cosa nosotros debemos hacer para mejorar nuestra vida? Y lo interesante del caso es que el Señor Jesucristo sí hizo esto, pero lo hizo no con un individuo, sino que lo hizo con
varias iglesias, de hecho con 7 iglesias en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo vino y personalmente evaluó la condición espiritual, evaluó el ministerio de esas iglesias y a la vez hizo una recomendación que no es nada más y nada menos que un mandato de lo que Él decía: esto es lo que ustedes como iglesia tienen que cambiar, y se la mandó directamente a las iglesias. O sea, el mensaje de Cristo directamente para todas y cada una de esas iglesias que Él menciona aquí. Y esas iglesias nosotros las podemos encontrar en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 2 y en el capítulo 3. Y en esa noche vamos nosotros a ver esa evaluación que el Señor Jesucristo hizo a estas 7 iglesias y ver cómo esa evaluación se relaciona con nosotros. Esa evaluación de las 7 iglesias, aunque fueran dirigidas específicamente a una congregación, su ejemplo y enseñanza trascienden cultura, tiempo y ubicación geográfica. Y hoy en día sirven de ejemplo para que nosotros también podamos evaluar por el testimonio de esas iglesias nuestra propia vida y nuestra propia iglesia. En otras palabras, esta evaluación hecha a estas iglesias en el siglo I son completamente relevantes y necesarias para la iglesia dominicana del siglo XXI y más específicamente para cada uno de nosotros. Así que si pueden ir conmigo a la epístola, o mejor dicho, al libro de Apocalipsis, y vamos a estar viendo en el capítulo 2 la evaluación que nuestro Señor Jesucristo le hizo a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, y vamos a ver en esta noche 2 críticas sobre la iglesia de Éfeso. 2 críticas hechas por nuestro Señor Jesucristo sobre la iglesia de Éfeso. El título del mensaje, para las personas que desean apuntarlo, se llama Evaluaciones que trascienden. Evaluaciones que trascienden el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda de medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Evaluación que trasciende. La primera crítica que nosotros vemos aquí se encuentra básicamente en el versículo 2, y es una crítica positiva que aquí le da nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Pero antes de ver esa crítica, es importante que nosotros entendamos un poco del contexto de este versículo, porque algunos pueden ver como no sabía que pudiéramos hablar de iglesias, o mejor dicho, hacer una prédica en Apocalipsis que no tenga que ver con los tiempos finales. Y esa es la realidad. O sea, número 1, el libro de Apocalipsis, o la palabra Apocalipsis, significa revelación. Y cuando dice revelación, significa que es una verdad que está encubierta o que ha estado encubierta por cierto tiempo, y de buenas a primeras es descubierta, es revelada y dada a conocer. Y esas son las verdades del libro Apocalipsis que son dadas a conocer. Y tiene que ver mucho relacionado con lo que son los tiempos de venideros. Sin embargo, el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes principales. Según nosotros vemos, se pueden también identificar en el versículo 19 del primer capítulo, que dice así, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. En otra palabra, escribe el pasado
pasado, lo que has visto, escribe el presente, lo que está pasando ahora, y escribe lo que ha de suceder, que se refiere al futuro. Y cuando habla acerca del pasado, el capítulo primero está todo relacionado con lo que el Señor, con lo que Juan ya ha visto, o sea, en tiempo pasado. Los capítulos 2 y 3, específicamente el capítulo 2 que vamos a pasar esta noche, se enfoca con la realidad de estas iglesias en el presente, en el momento que fueron escritas estas palabras, y ya los capítulos del 4 al 22 tienen que ver con la parte futura, con el ámbito profético del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, aquel que fue el discípulo amado, y fue escrito desde la isla de Patmos, el cual el apóstol se había sido exiliado y se estaba refugiando en esta isla por haber sido perseguido por el evangelio. Y fue la última carta escrita de toda la Biblia, escrita cerca del año 94 después de Cristo. Y llegamos aquí a estas iglesias, las cuales son 7 iglesias que vemos desde los capítulos 2 al capítulo 3, que son 7 iglesias verdaderas. No son ilustraciones, no son alegorías, sino que son verdaderas iglesias que eran conocidas para todo el mundo, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Esas ciudades estaban ubicadas en el Asia Menor, en la parte inferior del continente asiático, y eran conocidas, como lo había dicho, a todas las iglesias de alrededor. Y aquí comienza el Señor comenzando su crítica sobre esa iglesia. Pero antes de comenzar su crítica, Él primero identifica quién es la persona que está haciendo esta evaluación. Jesucristo se presenta a sí mismo en el versículo 1 y Él dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En otra palabra, el Señor Jesucristo se está identificando aquí como la persona que está haciendo la evaluación. Y es algo interesante ver los títulos que él utiliza. Cuando él dice aquí que aquel que tiene las 7 estrellas, se está refiriendo a los 7 ángeles o mensajeros de las iglesias, que son nada más y nada menos que los pastores. O sea, él le escribió a las iglesias de Asia Menor, pero con énfasis especial a los ángeles o pastores o mensajeros que se encontraban en esas iglesias. Y los candeleros, los 7 candeleros que nosotros vemos, hace referencia a las iglesias de Asia Menor, a esas 7 iglesias que se ven en el resto del capítulo 2 y capítulo 3. De hecho, él lo dice claramente en el versículo 20 del capítulo 1, cuando dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí lo que le está diciendo Jesucristo cuando él dice las 7 estrellas de mi diestra. Recuerden que la diestra, la mano derecha en las escrituras, tiene mucho que ver con lo que es protección, con lo que es una posición de favor, una posición de cuidado. Y lo que está diciendo, aquel que sustenta y que protege a su mensajero, que sustenta y protege a sus pastores, y aquel que conoce a su iglesia, porque dice que está en medio de las iglesias. En otra palabra, él no es ajeno, sino que él está en las iglesias y conócela. Dice aquel que conoce sus iglesias, le dice eso a la iglesia de Efesos, le dice eso a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Así comienza el versículo 2, yo conozco tus obras. No necesitamos explicarnos a nuestro Señor Jesucristo. No hay malentendidos ni confusiones con Cristo. No hay secretos que podamos ocultar o falsas impresiones. Él conoce todas nuestras obras. Y eso debe hacernos o regocijarnos de gozo o hacernos temblar. Porque si hay una persona que puede darnos una evaluación completamente certera, si hay una persona que puede ir y presentar todas las cosas tal y como son, es nuestro Señor Jesucristo. El único que escudriña los corazones, el único que no es engañado por las apariencias, el único que puede mirar directamente nuestra alma y nuestro corazón y poder criticarnos o evaluarnos conforme a la verdad. Podemos descansar o temer porque sabemos que la evaluación de Cristo va a ser certera
y verdadera. ¿Y cuál fue esta evaluación? ¿Cuál fue esta crítica que le hizo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Lo primero que le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso es que Él reconoce que es una iglesia que ha tenido celo. Él reconoce que es una iglesia que ha tenido celo por la palabra de Dios. De hecho, la palabra celo en el diccionario de la Real Academia dice cuidado, o mejor dicho, significa cuidado, diligencia y esmero que alguien pone en hacer algo. Y otra definición dice interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. En otra palabra, un celo es esa necesidad que consume nuestro interior, esa diligencia, ese esmero que nosotros ponemos en lograr algo o por una causa o por una persona. Y esos hermanos eran celosos, pero eran celosos de la verdad, al punto tal de que ellos examinaban a toda la persona. Mira cómo dice aquí en el mismo versículo, en el versículo 2 al final dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, esta iglesia se esmeraba y era celosa de guardar y de preservar la verdad de la palabra del Señor. Y no era de dudarse, ya que esa iglesia ha sido pastoreada por uno de los hombres más impactantes que nosotros vemos en las Escrituras. Ustedes recordarán que esa iglesia comenzó, primeramente fue con el ministerio del apóstol Pablo, y él duró casi 3 años pastoreando esa iglesia. En Éfeso, el apóstol Pablo duró más tiempo que en cualquier otra iglesia durante sus 3 viajes misioneros. Pero a la salida de Pablo, un tiempo más tarde, nosotros vemos que también Timoteo fue pastor de esa iglesia de Éfeso. Y ya en los tiempos finales, antes de haber escrito el libro de Apocalipsis, también nosotros sabemos que el mismo apóstol Juan llegó también a ser pastor o ser el mensajero, el apóstol del pastor de esa iglesia. O sea que esta iglesia había disfrutado de pastores de alto calibre. Ellos habían conocido la verdad de la mano de Timoteo, del apóstol Juan, del mismo apóstol Pablo. Y eso habían sido instruidos en esa verdad. Sin embargo, Pablo sabía de que iban a venir falsos maestros. Pablo sabía de que cuando él saliera de su ministerio en Éfeso, iban a venir otra persona a tratar de corromper la enseñanza de esa iglesia. Y él se los dice precisamente la última vez que él ve a los hermanos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando él regresaba de camino a Roma, después de su 3er viaje misionero, que él iba de camino a Jerusalén, para entonces ser entregado a Roma, que él se detiene, y nosotros vemos este hecho, en ese acontecimiento, en Hechos capítulo 20, y fíjense lo que dice Pablo a los ancianos y líderes de la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo le advierte a la iglesia, le dice: presten atención, estén alerta, porque tan pronto yo salga, yo sé que van a salir lobos rapaces y van a querer hacerle daño. Yo sé que van a venir falsos profetas y falsos maestros, falsos apóstoles, que van a predicarle otra enseñanza completamente distinta a lo que yo le he enseñado. Y ciertamente la palabra del apóstol Pablo se cumplió a toda cabalidad. Pero los efesios se mantuvieron firmes
y no fueron persuadidos por aquellas personas que se hacían llamar apóstoles. Tampoco se dejaron persuadir por esos falsos credenciales como sucedió con la iglesia de Corintio. Que la iglesia de Corintio había recibido a falsos maestros porque estos venían con cartas de recomendación y con credenciales y pensaron, bueno, aparentemente son enviados por Dios. Y Pablo les reprende diciéndole, ¿por qué ustedes lo han recibido? Eso no son credenciales válidos. Sin embargo, nosotros vemos que la iglesia de Efesios no hizo de tal forma. De hecho, esta iglesia cumplió lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica cuando le dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 20 y 21, le dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Los efesios habían examinado, habían probado a todo aquel que se hacía llamar apóstol, a todo aquel que se había sido presente como enviado del Señor, para verificar de que su mensaje era auténtico y para verificar que lo que ellos decían provenía precisamente del Señor. Hermanos, nosotros también debemos ser celosos de la verdad como lo hicieron los hermanos de Efeso. Tenemos que ser celosos como hicieron los efesios. No asumamos o no demos por sentado que porque alguien dice venir en el nombre del Señor, verdaderamente viene en el nombre del Señor. No asumamos que porque una persona viene y tenga el título de pastor, significa que el mensaje que va a predicar va a ser coherente a la Sagrada Escritura. No asumamos que simplemente porque una iglesia que tiene el título de bautista en su nombre, que va a predicar la sana doctrina y que va a predicar la palabra de Dios. Y mucho menos asumamos que simplemente porque alguien se para en ese púlpito va a predicar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que nuestro pastor es cuidadoso en quienes él pone aquí, quienes predican a nuestra congregación. Pero la realidad es que todos nosotros somos humanos y todos nosotros somos tentados. Y en un momento de debilidad podemos incentivar a la congregación a que ponga su mirada en nosotros y no en Cristo Jesús. Y no podemos dar eso por sentado, sino que tenemos que hacer como la iglesia de Efesios y velar. Tenemos que velar y estar atentos. Dice en Hechos capítulo 20, 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte hacia los discípulos. Y eso le está diciendo Pablo a los efesios, o sea, incluso de su misma congregación pueden levantarse y van a levantarse personas que simplemente van a arrastrarlo de la verdad. O sea que no podemos simplemente asumir, darle la bienvenida a toda la persona que ven el nombre del Señor sin primero examinarlo y probarlo conforme a la Sagrada Escritura. Hermanos, no veamos los credenciales de los que ven el hombre. Credenciales, por ejemplo, como qué bien habla esa persona, o mira cómo se viste, o su apariencia, o mira el tamaño de su iglesia, mira tal crecimiento, o su fama, o popularidad, o renombre que tiene a nivel nacional e internacional. Tampoco no veamos su estudio, cuánto diploma, cuánto doctorado tiene. Más bien veamos los credenciales de Dios cuando examinemos a un siervo. ¿Acaso esa persona habla de una forma bíblica? ¿Exhibe humildad? ¿Exhibe amor en su vida? ¿Ha sido llamado y confirmado por Dios para el ministerio? ¿Es una persona de buen testimonio específicamente con sus hermanos y con los de afuera? Todo mensajero de Dios debe ser sometido a prueba por la misma palabra de Dios. Como hicieron los hermanos de Berea cuando vino el apóstol Pablo y le trajo el mensaje por primera vez. Y esta persona que dice aquí que eran personas dotas o nobles, por así decirlo. Y dice la palabra en Hechos capítulo 17, versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos no simplemente recibieron a Pablo y a Silas, no, ellos lo recibieron, escucharon, pero el mensaje que ellos recibieron, ellos lo filtraron con la palabra. Y ellos compararon que si el mensaje que ellos predicaban era verdaderamente el mismo mensaje que aparecía en las Escrituras. Y de esa forma también hizo la iglesia de Éfeso, y de esa forma también nosotros debemos hacer. Pero hay una segunda crítica que le dice nuestro Señor Jesucristo, otra, por así decirlo, otra
aprobación, y es el hecho de que la iglesia de Éfeso era una iglesia que perseveraba. La iglesia de Éfeso era una iglesia que perseveraba. La palabra paciencia que nosotros vemos aquí en el versículo 2 también se puede traducir como perseverancia. Y esto implica una perseverancia a pesar de la oposición o de la prueba. O sea, estos hermanos se habían mantenido fiel a pesar de la prueba, a pesar de la oposición que estos hermanos habían enfrentado. Y una cosa en que ellos perseveraron era en la prueba del tiempo. La iglesia de Éfeso fue fundada cerca del año 53 después de Cristo, en el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Juan le escribe esta epístola a la iglesia de Éfeso, como le dije ahorita, era cerca del año 94. O sea, han pasado cerca de 43 años en el momento en que Pablo fundó la iglesia, en el momento que Juan le escribe a los Efesios. 43 años habían pasado y por 43 años esa iglesia había sido fiel al Señor. Se había mantenido fiel a la doctrina de los apóstoles, había sufrido y había resistido por causa del nombre de Cristo, como dice en el versículo 3, y había cumplido con sus responsabilidades como iglesia de Cristo. La iglesia de Éfeso verdaderamente había perseverado en el tiempo y cumplió lo que Pablo mandó a las iglesias en la iglesia de Gálatas, cuando dice en Gálatas capítulo 6-9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos y si no desmayamos. Y el mismo Señor Jesucristo reconoce la perseverancia de la iglesia de Jesucristo cuando dice al final del versículo 3, y dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Sobre ese pasaje, MacArthur escribe y dice: durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra y al Señor. En medio de dificultades y persecuciones, los hermanos habían resistido, impulsados siempre por la causa correcta, que es el nombre de la reputación de Cristo. Estos hermanos habían superado la prueba del tiempo, pero su perseverancia no era solamente en la cantidad, también era en la calidad de su ministerio. Porque más adelante el mismo Señor Jesucristo reconoce y aplaude en cierta forma el arduo trabajo que estos hermanos habían logrado. No solamente habían trabajado por más de 40 años, sino que habían sido fieles al Señor y habían trabajado arduamente. De hecho, la palabra trabajar o trabajo arduamente, que nosotros vemos en los versículos 2 y 3, significa trabajar hasta el agotamiento. Trabajar hasta el agotamiento. Y una persona, un comentarista lo pone de esta forma, dice: esta palabra describe el trabajo que nos hace sudar, el trabajo duro que nos deja exhaustos, la clase de trabajo que demanda de nosotros toda nuestra reserva de energía y toda nuestra concentración mental. En otras palabras, y dicha de una forma dominicana, los hermanos de Éfeso habían dejado el forro en el ministerio. Ellos se habían entregado por completo, y el hecho de que ellos habían durado más de 40 años, eso no comprometió para nada la eficacia o la calidad de su ministerio. Ellos trabajaron arduamente en la obra que el Señor le había encomendado. El tiempo no había perjudicado su labor. En la vida cristiana es más importante cómo nosotros terminamos que cómo nosotros comenzamos. Pablo lo sabía muy bien y también lo sabía la iglesia de Éfeso. Pablo le dice, nuevamente, él le dice esto a los ancianos, a los obispos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, versículo 24, Pablo le dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y más adelante Pablo testifica a Timoteo, en 2 Timoteo, la cual fue su última epístola escrita antes de dirigirse a Roma. Y Pablo dice aquí a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
La preocupación de Pablo no era cómo él comenzó su carrera o su fe cristiana. La preocupación de Pablo era cómo él iba a terminar su carrera, cómo él iba a acabar la carrera de la fe. Y él dijo en su última epístola: he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, nosotros tenemos que orarle a Dios que en su misericordia y en su fidelidad nos permita perseverar hasta el fin, como la iglesia de Éfeso. Oremos para que el tiempo no debilite nuestro ministerio ni desanime a nuestros hermanos. Oremos para que el tiempo fortalezca nuestra devoción a Dios y no lo debilite. Oremos para que cada día que pase nuestra iglesia y cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Y oremos para que cuando llegue aquel día en el cual nosotros seamos llamados ante la presencia del Señor, también nosotros podamos decir y testificar de que hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Oremos, mi hermano, porque más importante es cómo terminamos que cómo comenzamos. La iglesia de Éfeso era una iglesia ejemplar. Cualquier persona que mire a la iglesia de Éfeso pudiera verlo, examinarla y decirle: esa es una iglesia fuerte, firme, fundamentada en Cristo. La iglesia de Éfeso era ejemplar ante los ojos de cualquier hombre. Hay tanto que pudiéramos aprender de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, Jesucristo encontró una debilidad en esa iglesia, una debilidad de la cual nosotros también podemos aprender, y esa debilidad fue precisamente su corazón. La primera crítica que el Señor le dio fue una crítica positiva con respecto a su obra o a su ministerio, pero aquí nosotros vemos una crítica negativa con respecto al corazón de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál fue esta crítica que dice aquí? Sencillo: ellos habían olvidado a su primer amor. Ellos habían olvidado a su primer amor. Cuando nosotros hablamos acerca del primer amor, esa frase o ese término habla de ese amor que sintió la iglesia de Éfeso en sus inicios. Este reproche de parte de la iglesia de Éfeso, esta palabra que el Señor le dice, que yo tengo esto en contra de ti, contrasta significativamente algo que dijo el apóstol Pablo con relacionado a la misma iglesia de Éfeso. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, Pablo le dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por cada uno de los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En otra palabra, ellos habían exhibido este amor. Aquel amor que ellos habían olvidado, aquel primer amor que ellos habían desechado, ellos lo habían exhibido en un momento. Y el apóstol Pablo, en el momento que escribió la epístola a los Efesios, lo vio y dice: y doy gracias al Señor por vuestra fe en el Señor y por el amor que ustedes tienen hacia los santos. Sin embargo, ellos habían olvidado y habían desechado ese primer amor. ¿Qué es el primer amor? Porque nosotros lo escuchamos mucho, pero ¿qué significa y qué es verdaderamente el primer amor? El primer amor es aquel sentimiento que nosotros tenemos cuando vemos la cruz de Cristo. Y esa es la forma más fácil que yo se lo puedo presentar. Ese primer amor es el sentimiento que nosotros ponemos cuando vemos la cruz de Cristo. Cuando nosotros entendemos por primera vez nuestra condición pecaminosa y lo que implica el pecado que cada uno de nosotros tiene. Cuando nosotros entendemos por primera vez lo que Cristo hizo por nosotros, el precio que Él pagó en la cruz, la paga que Él tuvo que hacer por nuestro pecado y por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Es ese amor que viene cuando nosotros recordamos todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, sabiendo que no merecemos absolutamente nada de las cosas y las bendiciones que nosotros hemos recibido del Señor. Y ese amor es aquel que nos obliga a poner a Cristo como Señor, como Rey y como dueño absoluto de todas nuestras vidas. Básicamente, ese primer amor es cuando nosotros recordamos y aplicamos el Evangelio en nuestras vidas. Pero la iglesia de Éfeso se había enfocado tanto en servir a Cristo que ellos se habían olvidado de Cristo. Ellos se habían enfocado tanto en la obra y en el servicio de Cristo que se habían olvidado de Cristo.
Y eso no fue un simple descuido. De hecho, cuando dice aquí cuando Cristo dice en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra dejado es la palabra griega afieme, la cual significa dejar ir, despedir o abandonar. Y todo esto sugiere nada más y nada menos que una negligencia voluntaria. No fue que ellos se olvidaron o dejaron de practicarlo, no. Simplemente la iglesia de Efesios no le dio prioridad a su relación con el Señor, no le dio importancia a su devoción a Cristo. Pensaron que el simple hecho que porque ellos estaban haciendo lo que debían de hacer y porque estaban cumpliendo el llamado del Señor sería suficiente para agradar a Cristo. Pero no era así. Ellos pensaron que simplemente porque venían a la iglesia todo domingo o simplemente porque hacían su devocional durante la semana, porque compartían el evangelio periódicamente, porque tenían un ministerio en la iglesia o porque participaban de un estudio bíblico o porque ayudaran en la iglesia en algún momento que tenía necesidad, que todo estaría bien. Sin embargo, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que no era así. Pero ¿cuál es el problema de esto? Sencillo. Si nosotros tuviéramos un contrato con nuestro Señor Jesucristo, esto no sería problema. Cuando existe un contrato, ambas partes llegan a un acuerdo y dicen, yo quiero que tú hagas esto y que tú me entregues esto y no me importa cómo tú lo hagas. Es un contrato, uno se enfoca en el resultado sin darle importancia a la metodología. Pero nosotros no tenemos un contrato con nuestro Señor Jesucristo, tenemos una relación. Y esa relación implica de que importa mucho que nosotros hagamos lo que hagamos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros fuéramos a poner ese principio y lo pusiéramos en un ámbito de matrimonio, imagínense un matrimonio donde el esposo es aquella persona que siempre sustenta a la familia económicamente, es aquella persona que siempre lleva a los niños al colegio, es aquella que siempre arregla toda la avería y todo lo que se daña en la iglesia, es aquella persona que friega, que limpia, que suapea y que hace todo en la casa. Y uno lo dice, wow, ojalá que el Señor abra el corazón de mi esposo y pueda hacer eso. O sea, uno lo vería y dijera como que, wow, qué esposo más ejemplar. Sin embargo, este esposo no pasa tiempo con su esposa. Este esposo no le dice que le ama, no la hace sentir especial. ¿Qué clase de matrimonio sería este? ¿Qué clase de relación marital sería esa en la cual el esposo solamente se enfoca en cumplir con sus deberes, pero no se enfoca en cultivar la relación con su cónyuge? Y es de menos que la iglesia, que el Señor Jesucristo nos compara a nosotros como un matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y es por eso que nosotros tenemos una relación y esa relación tiene que ser cultivada y tenemos que darle importancia y no podemos descuidarnos de ella. La iglesia de Éfeso tenía celo por el nombre de Cristo, pero no tenía una relación con Cristo. MacArthur comenta con relación a y él dice lo siguiente: la pasión y el fervor de la iglesia de Éfesos la pasión y el favor de los efesios hacia Cristo había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica. En otra palabra, en vez de tener una relación, ellos tenían una rutina o una ortodoxia que ellos tenían que cumplir con una serie de requisitos. Por esa razón, Cristo llama a la iglesia de Éfeso a arrepentimiento. Y es aquí donde nosotros vemos el daño que eso estaba causando en la misma iglesia de Éfeso. Cuando el mismo Señor Jesucristo llama a la iglesia, señala su pecado y llama a la iglesia a arrepentimiento, como dice en el versículo 5. El versículo 5 nos muestra a nosotros lo que era la tragedia total que necesitaba y exigía un remedio drástico de parte de la iglesia de Éfeso, y esa era el arrepentimiento. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 5, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor Jesucristo le dice tres cosas. Le dice, número uno, recuerda aquel amor el cual tú has
en el cual tú careces hoy en día. Recuerda ese amor que tú tuviste. Número 2, arrepiéntete, cambia de dirección, renuncia a tu pecado, deja de seguir en esa dirección que solamente te va a traer condenación. Y dice, haz las primeras obras. Ese arrepentimiento tiene que ser evidenciado en tus acciones y en tu obrar. Y el Señor Jesucristo llama a la iglesia de Efesios a arrepentimiento, pero también le da una advertencia. Le dice, arrepiéntase. Pero si no se arrepienten, dice aquí, yo quitaré el candelero de su lugar. Yo quitaré el candelero de ustedes. ¿Y qué significa esto? No vamos a entrar en mucho detalle, pero en resumen lo que eso significa es que Cristo iba a remover, iba a quitar la oportunidad que tenía la iglesia de testificar en Efesios. Cristo le iba a quitar la oportunidad que tenía la iglesia de testificar en Éfeso, si ellos no arreglaban su relación con Cristo Jesús. Cristo le había abierto las puertas a la iglesia de Éfeso para que ministrasen en esa ciudad. Pero si su ministración era de tropiezo en la devoción que ellos debían tener a Cristo, entonces Cristo iba a cerrarle la puerta de esa iglesia en Éfeso. Posiblemente traiga otra iglesia, pero mientras su relación con Cristo esté precaria, Cristo no le iba a permitir que esa iglesia ministre en la ciudad de Éfeso. Cristo quiere que nosotros ganemos alma, pero Él no quiere que nosotros ganemos alma a cuesta de sacrificar la iglesia, a cuesta de sacrificar nuestra relación con Cristo Jesús. Hubo una persona por nombre John Walvoord. Él era pastor, teólogo y fue presidente del Seminario Teológico de Dallas por más de 30 años. Y él dice lo siguiente con relación a este pasaje. La iglesia de nuestros días también necesita escuchar la misma advertencia en el sentido de que la ortodoxia y el servicio no son suficientes. Cristo quiere el corazón de los creyentes así tanto como sus manos y sus mentes. Cristo quiere el corazón de su creyente tanto como Él quiere sus manos y su mente. Hermano, nosotros tenemos que mirar el ejemplo de la iglesia de de la iglesia de Éfeso y preguntarnos a nosotros mismos. Preguntarnos si acaso nosotros o yo he descuidado mi relación con Cristo. ¿Acaso nuestro corazón o mi corazón anhela cada día estar en la presencia de Cristo y disfrutar de la intimidad con Él? ¿Acaso trabajo y persevero en la fe porque eso es lo que yo debo hacer como cristiano? ¿O lo hago porque el amor que yo profeso hacia Cristo me obliga a yo tener que trabajar y perseverar en Él? ¿Acaso mi corazón se ha vuelto insensible a la verdad del Evangelio y a la imagen de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que yo disfruté de estar en la intimidad con mi Salvador? Y esas son preguntas que debemos hacernos, y si nosotros respondemos esta pregunta con honestidad y nos damos cuenta que al igual que la iglesia de Éfeso, también nosotros hemos olvidado nuestro primer amor. Si nosotros contestamos esta pregunta, entonces también el versículo 5 aplica para nosotros, que dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras. Hermanos, la iglesia somos todos. Si cada uno de nosotros se examina, se somete a la evaluación de la iglesia de Éfeso, si cada uno de nosotros regresásemos a nuestro primer amor con Cristo, entonces veremos a Dios hacer grandes cosas en nuestra iglesia, pero también a través de ella. Warren Wiersbe dijo lo siguiente: las iglesias están formadas por individuos y son sus individuos que determinan la vida espiritual de la congregación. Que Dios nos permita ser una iglesia que le ame primero a Él sobre todas las cosas y que le sirva fielmente como le sirvió la iglesia de Efesios. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias infinitas, Señor, mi Dios. Padre, te damos gracias porque tú evalúas a tu iglesia, Señor. No la dejas a la intemperie, no la desechas ni te olvidas de ella, sino que estás atento a nuestra condición. Padre, tú nos examinas y tú nos diriges, Señor, conforme sea tu voluntad y conforme sea el camino correcto.
Padre, yo quiero pedirte que tú nos ayudes a poder ver la evaluación que tú hiciste en la iglesia de Éfeso y que podamos aprender de ella, Señor, que su enseñanza pueda trascender y podamos aplicar, Señor, estos principios a nuestra vida espiritual, Señor, comenzando como individuos, Señor, y que por ende se vea reflejado en nuestra iglesia. Padre, te damos las gracias infinitas y te pedimos que tú nos ayudes, porque sabemos que aunque son principios claros, Señor, son difíciles de hacer si estamos separados de ti. Padre, ayúdanos a permanecer siempre en ti. Ayúdanos, Señor, a siempre tenerte presente. Ayúdanos, Señor, a que tú sigas siendo hoy, mañana y siempre, Señor, nuestro primer y único amor. Padre, bendícenos, bendice tu iglesia, Señor, y bendícenos mientras nosotros participamos de tu Santa Cena en unos minutos. Padre, te damos gracia infinita. También te damos gracias por la lluvia, Señor. Y es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.